Mm, Bueno, teóricamente esta debía ser la última clase del curso, pero debido a la modificación que yo hice para poder abarcar todos los temas, pues me ha tocado hacer esta leve modificación. Es la única forma de dar las clases, pues porque si no hacía esto, pues se iban a quedar por lo menos tres temas por fuera. Y bueno, para tratar de pues cubrir todo, asumiendo yo que en beneficio de ustedes, bueno, he tratado de tomar esta medida, pues tratando de aprovechar, en mi caso, las ventajas que ofrece, pues, el temita este de la virtualidad. La verdad que esta clase tengo mucho tiempo que no la doy, porque por lo general no llego nunca a esta parte del curso. O sea, el curso se acaba y por lo general siempre queda el ojo y el oído por fuera. Y bueno, ahí eventualmente, supuestamente, usted lo debería ver en la histología 2, que en realidad sí lo deberías ver allá con más detalle, porque en verdad yo la parte de esta órganos y sistemas, yo la doy de una forma relativamente superficial. O sea, hay muchas otras cosas más de las cuales hacer énfasis en el tema este de, por lo menos gastrointestinal. Eso se puede agarrar fácil 4 clases, haciendo detalle y hablando más de cosas patológicas, pero yo la verdad es que les doy las bases que asumo que usted debe tener al momento de, pues, comenzar ya a hablar de cosas patológicas, las cosas básicas. Por ejemplo, según su programa académico, usted da es digestivo en su histología 2, pues yo no puedo permitir que usted se vaya de este curso sin que usted sepa qué es una mucosa, qué es una lámina propia, qué es una muscularis de la mucosa, qué es una muscular propia, qué es un tejido subseroso. La verdad es que yo no puedo permitir eso. Yo les doy ciertas generalidades, pero con respecto a eso hay un montón de otras cosas que hablar y haciendo énfasis en el enlace este de los hallazgos histopatológicos de esas enfermedades. Teóricamente, eso es lo que usted debería ver en su curso de histología 2, que pues a mí no me corresponde. Pero bueno, esto lo hago porque supuestamente esta era su última clase, pero bueno, en este curso pues excepcionalmente no será así. Bien, la histología del oído, más que ver la histología como tal, vamos a ver la anatomía, porque realmente tú te imaginas el oído está acá adentro. El oído es una estructura anatómica bien difícil de acceder, porque está dentro del cráneo, está dentro de estructuras óseas, por lo tanto conseguir imágenes histológicas del oído me ha costado mucho, me es difícil hasta el momento y pues no he logrado conseguir muchas imágenes y las que tengo pues no son de tanta calidad. Así que bueno, toca pues hablar más que todo anatomía y de ciertas cosas que les he logrado yo conseguir. El oído también media otros sentidos, ¿ok? No solamente la audición, sino también el equilibrio. Por eso es que desde el oído se generan las ramas de otro par craneal que tú conocerás después en tu clase de neuroanatomía, fisiología, etcétera, que es el nervio vestíbulo coclear. Entonces, desde el punto de vista anatómico, ves lo difícil, ¿no? Ves que el problema es que el oído no es solamente la orejita tuya, el oído está dentro de todo este hueso del cráneo, que esencialmente es el hueso temporal. Entonces, nosotros vamos a estudiar en el oído, desde el punto de vista anatómico, vamos a tener el oído externo, ¿ok? Con el canal auditivo externo. Luego de él seguimos y llegamos acá al oído medio, en una cavidad donde el sonido se va a transmitir gracias a estos huesitos bien intrigosos, diría yo, que están dentro de él. Ahorita vamos a hablar de ellos. Y finalmente, en el oído interno es que este sonido que se está transmitiendo en forma de vibraciones, ese sonido va a ser analizado por células especiales que van a llevar esa información al cerebro a través de estos órganos sensoriales, la cóclea, los canales semicirculares, el utrículo, el sáculo, y van a permitir que entonces el cerebro lo analice y genere una respuesta en base a eso. Entonces vamos a ir desarrollando poco a poco esto, cuáles son desde el punto de vista anatómico estas partes del oído. Mira que acá hay una imagen que yo no había visto antes, está interesante, porque te explica a ti cómo se conecta el oído con la faringe.
en este caso la nasofaringe, con el oído medio siendo más específico. ¿Ves este conducto que conecta estas dos estructuras anatómicas? Esa es la trompa de Eustaquio, o también le llamamos nosotros la trompa o el tubo faringotimpánico. A mí me gusta más decirle Eustaquio, pues porque así me la aprendí, pero lo cierto es que no deberíamos utilizar epónimos porque pues varía con la literatura. Entonces esa trompa de Eustaquio conecta esas dos estructuras, por eso es que una infección de vía respiratoria, en este caso alta, se puede complicar con una otitis, porque hay comunicación anatómica entre estas dos estructuras, sobre todo en niños que esa trompa de Eustaquio es anatómicamente más cortita. Bien, el oído externo corresponde esencialmente con nuestra oreja, ¿ok? La oreja no existe ahí para que usted se ponga los lentes. O bueno, en verdad sí, porque si no tuviera oreja, los lentes se me caerían. Así que bueno, somos estrictos, este es otro uso de la oreja. Pero esta estructura, que se llama la aurícula, tiene su función. Esa aurícula tiene como una forma de cono bastante irregular que permite que el sonido se ajuste en esas vibraciones y se vaya dirigido hacia el canal auditivo, como si fuera un cono que desvía todas las ondas para que pasen a través del canal auditivo. Dentro de la oreja hay un montón otras estructuras anatómicas, que si el hélix, que si el trago, pero bueno, esa cosa usted la verá con más calma en su clase de anatomía de cabeza y cuello. Para mí, en la histología, la aurícula o la orejita tuya, que es el nombre coloquial, es esencialmente cartílago elástico. Entonces, toda tú la deformas, hasta cierto punto la puedes, pues, es bastante flexible. Es un cartílago elástico que está recubierto de piel. Recuerda que de las clases anteriores, el cartílago, desde el punto de vista histológico, es un tejido con muy pobre irrigación, por no decir que es avascular. Por eso es que el cartílago, frente a la muerte celular, va a tener una regeneración muy pobre, por no decir que él no se regenera. Por eso es que nadie te va a recomendar que tú te perfores un cartílago, que te hagas un piercing, un cartílago, porque estas estructuras anatómicas no se regeneran con tanta facilidad debido a su pobre aporte sanguíneo. Entonces, gracias a la forma esa en cono de la oreja, el oído va a entrar por esta cavidad o hacia esa cavidad que recibe el nombre de meato acústico externo, ¿ok? Esto es por donde tú cuando te pica la oreja te metes el Q-tip hasta por acá. Cuando dejo otorrino o cuando un otorrino les hable, él le va a decir que no se debe meter nada de esas cosas en la oreja. Decía el profesor que me dio a mí cabeza y cuello que lo único que uno se mete por los oídos son los codos. Y la gente estaba acá haciendo así, queda huevados, ¿ah? O sea, es que me acuerdo que yo lo hice en pendejo ahí, tratando de meterme el codo por el oído. O sea, no se mete nada en el oído, ¿ok? Porque eso, cuando tú metes algo en el oído, probablemente lo que tú estés haciendo es más daño que beneficio, ¿ok? Porque probablemente no estás viendo lo que estás haciendo y ha pasado que metes el Q-tip y el Q-tip sale sin algodoncito. Y entonces se quedó ese algodón ahí adentro. Tiene que ir al médico a que te saquen ese algodón, se puede sobreinfectar, un montón de cosas. Entonces jamás tú vas a escuchar que un médico te recomiende que recurras a ese tipo de práctica. Bien, en esta piel de todo este canal vamos a encontrar pelos, ¿ok? Delgaditos, ¿no? Pero por eso tú ves que hay esa gente que cuando está más viejo los pelos hasta que le salen de las orejas, porque ahí hay pelos, ¿ok? Algunos crecen más que otros. También vamos a encontrar glándulas sebáceas, por eso es que esta área también está como bastante grasosita, y encontramos unas glándulas apocrinas modificadas que usted debe conocer bastante bien, que se llaman las glándulas ceruminosas, ¿ok? Esas glándulas ceruminosas se encuentran en la piel de este conducto auditivo externo y ellas producen esencialmente la cera, o el nombre correcto es el cerumen, que cuando tú te hurgas el oído, hasta que sacas así como si fuera una, una mina de cera, ¿ok? En mi caso, pues yo produzco pues particularmente bastante. A veces pica, a veces molesta, pero lo cierto es que esa cera
tiene una función fisiológica antimicrobiana y de protección de esta área. Lo busco tanto que me acuerdo que una vez se me hizo un tapón de cera y tuve que ir allá mismo a los otorrinos que me lo sacaran. Entonces ellos, para sacarlo, irrigan bastante. O sea, como una especie de pistolita que echa agua y esa agua estimula mucho las estructuras acá de vibración. Entonces eso provoca mucho mareo. Que yo estaba ahí sentado ahí, me molesta, ¿no? Y cuando me paré, sí, que me sentido como si me hubiera tomado eh, 3 tragos de seco en strike, o no 3, como 5, sí, focó, bien mareado. O sea, para que tú veas qué es lo que pasa cuando estimulan esto, ¿no? Eso es interesante hacerlo, un experimento de fisiología, porque realmente, pues, eso es inofensivo. Realmente echarle agua al oído es inofensivo, siempre cuando no sea a presión, pero verás que sí, fijo, provoca mareo, porque estimulas un montón de estructuras de las cuales te voy a hablar más adelante, que son las encargadas de controlar el equilibrio. Bien, aquí está la orejita, ¿no? Ves el cartílago elástico y ves aquí la piel que la recubre, que es una piel como cualquier otra, con su queratina, y ves en su lámina propia, ves las glándulas estas sebáceas y estas glándulas apocrinas modificadas, que son las glándulas esto, que producen el cerumen. Que estamos estas CG, cerumen glands, son exclusivas de esa región de las orejas. Del punto de vista morfológico, son igualitas a las apocrinas, pero por ejemplo, tú jamás vas a encontrar una glándula apocrina en relación con este combo de cartílago elástico. Eso es exclusivo de esta región anatómica del pabellón auricular. Aquí otra imagen, como te dije, ¿no? Es lo mejor que puedo conseguir hasta el momento, pues el detalle pues no es el mejor, es piel con pelos y ves en el fondo esas glándulas apocrinas que corresponden en este sitio anatómico a las glándulas ceruminosas y más profundo debería venir el cartílago este elástico. Bien, siguiendo con la anatomía, siguiendo por este conducto auditivo externo, eventualmente vamos a llegar a esta membranita que es la membrana timpánica. Cuando tú des propedéutica, y por ejemplo, que es parte del examen físico, ese examen del oído, que usa el otoscopio, tú agarras y te fijas en el otoscopio con un conito y te fijas cómo está esa membrana timpánica. Debe ser un color grisáceo, translúcido, que brilla porque refleja la luz del otoscopio. Cuando está roja y el paciente le duele, esos son signos que orientan a una infección tipo otitis. No, se ve aquí, bueno, aquí es un monstruo el que la consiguió esta, ¿no? El tipo consiguió un corte de la membrana timpánica, ves que está encerrada dentro de hueso, entonces esa membrana timpánica esencialmente es tejido fibroelástico y dice aquí que está cubierto de epitelio, ¿okay? Según la teoría del libro. Lógicamente, pues, esa imagen no la he podido conseguir y me toca conformarme con la teoría de lo que dice el libro. Entonces, para los que estuvieron en la banda y tocaron algún tipo de instrumento de percusión, cuando tú golpeas el tambor o la caja o el tenor redoblante o el bombo, el cuero vibra. Y esa vibración se transmite y eso amplifica el sonido, ¿ok? O amplifica las ondas de sonido. Un evento similar ocurre con esta membrana timpánica. Las ondas de sonido llegan y aquí esto vibra, como si fuera el cuero de un tambor. Entonces esa energía se transmite hacia el oído medio, que es lo que veremos nosotros a continuación. Bien, siguiendo a la cavidad timpánica, nosotros encontramos entonces al oído medio, ¿ok? Que es este orificio o esta cavidad aquí, que es un espacio virtual que teóricamente está lleno de aire. Te repito, ¿no? Tú ves aquí por qué es difícil encontrar histología de esto, porque esto está encerrado dentro de puro hueso, de hueso temporal, sobre todo del cráneo. Para sacar esta estructura anatómica, habría que hacer una disección del cráneo como tal, que pues eso no es tan fácil de hacer. Entonces, los límites anatómicos de la cavidad timpánica, lógicamente, son entre aquí la membrana timpánica y el oído interno. ¿Okay? Aquí ves entonces la trompa esta de Eustaquio. Ves cómo comunica al oído medio con la nasofaringe. Bien, entonces,
Anterior, la cavidad timpánica, ves que se abre aquí hacia el orificio que conecta con la trompa de Eustaquio, y hacia posterior se comunican o está en relación con algunas cavidades de el hueso temporal. ¿Okay? Entonces, eso está, repito, encerrado en hueso, y por eso es que desde el punto de vista histológico me quedo corto y me toca hablar más de anatomía. Es lo que toca, ni modo. Bien, esa cavidad timpánica está revestida teóricamente de un epitelio cúbico simple. Cuando ese epitelio cúbico simple se abre hacia la trompa de Eustaquio, la trompa de Eustaquio, el epitelio cambia hacia un epitelio tipo respiratorio, como el que tú ves aquí, o lo que alcanzamos a ver, porque reitero, yo estoy consciente de que la imagen no es la mejor. Un epitelio tipo respiratorio, o sea, cilíndrico, pseudoestratificados, con cilios, y aquí también vemos alguna que otra caliciforme. Y en el tejido en el estroma, observamos algo de glándulas tanto serosas como mucosas, no son glandulitas mixtas. Bien, siendo con el oído medio, aquí hay tres huesecitos, tres huesecillos, como dice la literatura, que son, repito, bien intrigosos. Esos huesecillos reciben el nombre de martillo, que este que deja aquí, el yunque y el estribo. Yo me los imagino a ellos como unas estructuras tan finitas que van a servir para hacer una función homóloga a las cuerdas de una guitarra. La cuerda de guitarra tú haces tan, eso sigue sonando, porque la cuerda sigue vibrando. Entonces, de alguna forma, lo que ocurre acá, estos huesitos son tan finos que suenan a la cuerda, ¿okay? Y estos, o llega la energía del sonido y los huesitos siguen vibrando. Y gracias a esta vibración, se logra entonces transmitir el sonido que viene del medio externo. Ves aquí que estos huesitos están en contacto con otras dos membranas, ¿ok? O dos regiones membranosas. Ves que aquí está en contacto con esta ventana oval que está aquí, en contacto con el estribo, y acá abajo también tiene cierta relación anatómica con la ventana redonda. ¿Sí? Entonces, son dos estructuras anatómicas bien importantes porque van a ayudar a seguir la transmisión de esos sonidos. Bien, como dije antes, ¿no? Los huesecitos estos transmiten la vibración. Son huesos, pero sí son tan finitos que vibran como la cuerda de una guitarra, y esta vibración a través de estas membranitas de las ventanitas estas ayudan a que esa información se transmita hacia el oído interno, ¿ok? Del punto de vista histológico, supuestamente estos huesecitos son especiales porque están cubiertos de un epitelio escamoso simple y están unidos por articulaciones sinoviales. Bien, similar a como en una guitarra, las cuerdas están ancladas a las estructuras del aparato, aquí también esos huesecitos hay que mantenerlos bien anclados porque en caso de un ruido excesivo, imagínate, pueden vibrar tanto que ¡plup! Son tan finitos, tan delgaditos que se pudieran separar. Entonces, ellos tienen un montón de ligamentos y músculos que los mantienen bien fijos en su lugar, que son el tensor del tímpano y básicamente el estapedio. Estos músculos junto con sus ligamentos mantienen estos huesecillos en su lugar y los protegen de vibración excesiva en caso de que exista un ruido pues muy alto. Bien, con respecto a la aplicación médica del oído medio, es importante recordar la relación anatómica del oído medio con la nasofaringe, porque en esto se basa la producción de esta otitis media. Bien, por lo general es raro que el bicho entre desde la cavidad o el meato auditivo externo. Eso es muy raro. Eso ocurre, por ejemplo, en gente que hace natación. Por ejemplo, hay gente que hace mucha natación por un tema de contaminación del agua. No me consta, eso me dijo un profesor alguna vez y pues yo estoy repitiendo. Alguna vez lo escuché, alguien me lo dijo. La verdad es que yo nunca lo he leído, pues porque no es mi área de estudio, pero supuestamente esa gente que hace natación, como el agua, hay cualquier cantidad de bichos, entonces es probable que esa gente te haga algún tipo de infección respiratoria, infección del oído, porque la cavidad de entrada o el edificio de entrada sí es el mismo oído, pero no es lo que ocurre en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos lo que tenemos es una infección de vía respiratoria alta, que el bicho,
en este caso la bacteria, se disemina por un tema anatómico hacia el oído medio. Eso ocurre sobre todo en niños porque anatómicamente la trompita de ellos es más corta y por lo tanto la infección puede llegar hacia el oído medio y la cavidad timpánica y el paciente se complica con una otitis media. Ese paciente que viene al cuarto de urgencia con resfriado, con tos, con fiebre, es importante que tú le hagas su examen con el otoscopio para evaluar cómo está esa membrana timpánica y ver si hace falta cobertura con antibióticos dependiendo de, obviamente, la clínica, ¿no? Yo creo que tú sabrás bastante bien hasta este punto que la gran cantidad de infecciones de vía respiratoria alta son virales. Por lo tanto, es totalmente inútil y deleterio colocarle antibióticos a una infección de tipo viral. ¿Ok? Tú lo que estás haciendo con ese tipo de colocación de antibióticos es generar mayor resistencia a los antibióticos. Esa es una práctica muy común de los médicos generales, colocar antibióticos a infecciones de vía respiratoria superior que suelen ser virales. Entonces, en broma, usted lo verá en las redes sociales que dicen, que mínimo eres un bruto por poner antibióticos o una vía respiratoria superior, pero es que en verdad pues no se debe. En este punto no soy tan tajante ni tan despectivo como suelo ser, porque la verdad es que no es mi área, ¿okay? Yo no indico antibióticos, por lo tanto pues no puedo hablar con tanta propiedad de ese rubro, porque la verdad es que no me corresponde. Pero bueno, lógicamente sé que darle ceftriaxona a un resfriado viral, pues es completamente deleterio, ¿ok? Completamente incorrecto. Bien, siguiendo con la anatomía, llegamos eventualmente a el oído interno, ¿ok? Nuevamente esta estructura se encuentra bien metida dentro del hueso temporal. El oído interno sí es anatómicamente bien complejo, ¿ok? Aquí encontramos un montón de espacios que están conectados y forman un laberinto que se llama el laberinto óseo. Entonces, dentro de ese laberinto óseo encontramos otra estructura anatómica que se llama el laberinto membranoso. Entonces, entre esos dos laberintos corre líquido, que ese líquido es para analizar estas vibraciones que vienen entonces desde el oído medio. Bien, el laberinto membranoso, que esquemáticamente aquí está en un azul más oscuro, va a contener una serie de dilataciones o estructuras anatómicas más prominentes. Primero vamos a encontrar aquí a el utrículo, que lo estoy señalando, utrículo, y a el sáculo, ¿ok? Utrículo y sáculo. Y vamos a encontrar también estos 1, 2, 3 canales o conductos semicirculares. Y acá, por acá, vamos a ver esta estructura que parece como un caracolito, ¿ok? Un caracolito que recibe el nombre de conducto coclear, ¿ok? Ese conducto coclear es el que permite la audición. Recordemos que todas esas estructuras están dentro de su respectivo laberinto óseo. Bien, todas esas estructuras que le estoy mencionando yo están revestidas de un epitelio especializado donde encontramos células que captan información y la transmiten hacia los nervios que van al cerebro. O sea, son células mecanoreceptoras cuyo nombre en inglés es hair cells. ¿Okay? Me imagino que en español será que células pelo. Pero por eso aquí se escucha tan grosero, células pelo. Así que utilizo el mismo título que usa el libro, ¿no? El mismo término. Hair cells, que si te busca el último capítulo, allí las encontrarás. Entonces, ¿dónde encontramos las hair cells en cada respectiva área anatómica? Bueno, en el utrículo hay esta manchita, igual en el sáculo, esas máculas, allí hay hair cells. En los canales semicirculares hay estas dilataciones que se llaman las crestas ampulares o cristas ampulares. Allí también encontramos a las hair cells.
Y vamos a ver más adelante que en la cóclea hay un órgano que se llama el órgano espiral de Corti. Eso está lleno de hair cells o células pelo, ¿ok? Que vamos a verlas a lo largo de lo que resta de la clase. Bien, con respecto al laberinto óseo, también habrá otras divisiones de él. ¿Ok? Vamos a tener el vestíbulo, que realmente es el que contiene pues la cavidad central. Vamos a encontrar unos canales óseos semicirculares que lógicamente rodean a los conductos semicirculares y a la cóclea que contiene a el conducto coclear. El laberinto óseo es como si fuera una especie de armadura, ¿ok? Una armadura de hueso que protege todas estas estructuras que son tan delicadas. También en este conducto coclear vamos a encontrar otra estructura anatómica que más adelante se la enseño con más detalle, que se llama el modiolo, ¿ok? En ese modiolo encontramos bastantes neuronas ganglionares que eventualmente extienden axones que forman este nervio que tú ves aquí, ¿ok? Ese es el nervio, el octavo par craneal, o también conocido como nervio vestíbulo coclear. Eventualmente tú tendrás que aprenderte los 12 pares craneales. Bueno, aquí hay uno de ellos, ¿no? Lo hemos revisado nosotros, vimos obviamente el nervio óptico, el nervio olfatorio, y ahora está el nervio, pues, vestíbulo coclear. Les he hablado nada más de 3, faltan todavía 9, ¿ok? Esos 9 eventualmente tú te los deberás aprender en tu curso. Yo creo que eso me lo aprendí yo en neuroanatomía, si no me equivoco. Bien, esto que está aquí entonces corresponde con el modiolo, ¿ok? Ves aquí estas cavidades, ahorita vamos a hablar qué son esas cavidades, ¿ok? Aquí hay muchas hair cells, vamos a definir exactamente qué son, y lo que sí tenemos aquí en el centro son bastantes pericariones de células ganglionares. Las células ganglionares van a extender axones que van a formar la rama coclear de ese nervio, perdón, vestíbulo coclear. Bien, dentro de los laberintos esos, recuerda que está suspendido el membranoso dentro del laberinto óseo, está suspendido en fluido, ¿ok? Que ese fluido es necesario para que se transmita todos estos impulsos nerviosos. Entonces, estos fluidos habrán dos tipos. Está la perilinfa, que es la que llena todo el laberinto óseo y tiene pues una composición iónica pues bastante, digamos que isotónica, ¿no? Con pocas proteínas. Entonces, gracias a esa perilinfa, el laberinto óseo, o mejor dicho, el laberinto membranoso no se estrella contra las paredes rígidas del laberinto óseo, ¿ok? Porque recuerda que como está suspendido adentro, frente a un movimiento muy brusco, se pudiera estrellar y eso lesionaría estas estructuras que son tan delicadas. Pero como eso está lleno de agua, en este caso de perilinfa, la perilinfa amortigua cualquier intento de este tipo de traumas que son pues serán bien dramáticos. Y dentro del laberinto membranoso encontramos a la endolinfa. Esta contrasta con la anterior porque tiene mucho potasio y poco sodio. ¿Okay? Esta gran cantidad de potasio favorece que se cree un gradiente electroquímico ideal para que se puedan transmitir todo este montón de estímulos neurosensoriales. Bien, hablando de uno por uno como tal, primero tenemos al utrículo y el sáculo. ¿Ok? El utrículo y el sáculo tendrán sus máculas que son las que contienen las hair cells. En las hair cells estas que están aquí, ¿no? Ves que son células epiteliales modificadas que tienen estos pelos que son bien largos, ¿ok? Que son estructuras parecidas a cilios, que realmente funcionan como transductores mecanoeléctricos. O sea, esos pelitos captan información del medio externo y en el caso del utrículo y el sáculo, esa información del medio externo te ayuda a ti a detectar tu posición estática. Por ejemplo, lo que me enseña en fisiología, tú te pones de pie, ¿ok? Y tú miras todo tu entorno y estás bien, ¿ok? Mantienes el equilibrio. Entonces, ¿por qué si cierras los ojos y dejas de ver, por qué no te caes? ¿Ok? Deberías caerte. ¿O por qué puedes caminar con los ojos cerrados? ¿Por qué? Porque tú tienes tu sistema de hair cells
en el utrículo y el sacúlo, que se encargan de detectar la posición erguida y de mantenerla, ¿ok? Eso ocurre, no tiene nada que ver con la visión, eso tiene que ver con el equilibrio que mantiene el oído. Y también detecta la hair cells, la aceleración lineal de la cabeza. Por ejemplo, cuando usted le da un mareo, cuando hay sobreestimulación de estas estructuras, de estos cilios especiales de las hair cells. Por ejemplo, a todos nos ha pasado, tú vas en un carro, sobre todo de pasajeros, y el carro pega un frenazo. Y el carro bruscamente desacelera. Por un tema de física, tú vas, si el carro va a 80 kilómetros por hora, tú vas a esta misma velocidad. Y esta misma velocidad tú desaceleras. Y por un tema de inercia, eso es física, yo no sé nada de física, pero estoy aquí pues tratando de inspirarme. Esa desaceleración tan brusca genera sobreestimulación de los pelitos de las hair cells. Por eso es que ese frenazo te provoca a ti mareos, porque hay una sobreestimulación de esas células. Ya después ya vuelven a estabilizarse y obviamente el mareo pues se acaba. Gracias a las hair cells, nosotros podemos mantener el equilibrio. Si no fuera por estas células, tú te caes literalmente, no pudieras, ¿ok? Ellas perciben tu posición y te ayudan a mantenerla por medio de la contracción bien coordinada de todos estos músculos de la postura. Ah, mira, me adelanté al asunto este. Bien, el mareo, todo aquí no hemos mareado alguna vez, ocurre porque hay demasiada estimulación de las máculas, sobre todo del utrículo. Eso ocurre, por ejemplo, si te sientas en una silla y te comienzan a dar vueltas. Vueltas, 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 vueltas. Ese exceso de movimiento, ese exceso de aceleración provoca mucha estimulación a las hair cells, ¿ok? Entonces, por eso es que se da ese mareo, por sobreestimulación de esas células a nivel de estas estructuras que controlan el equilibrio. La contraparte, que es el vértigo, que eso tú lo conocerás con más detalle en, creo que en otorrino, si no me equivoco, pero bueno, para que sepas que el día de hoy ocurre sobre todo cuando hay mucha estimulación, en este caso, de los conductos semicirculares, ¿ok? Entonces también ocurre en el tema este cuando hay muchos giros, por ejemplo, cuando tú vas al Play Lampard y te montas, yo no sé, porque a mí el Play Lampard es una cosa que me da terror, ¿ok? Si tú me quieres que yo me muera, me invitas al Play Lampard y me obligas a montarme en eso y yo me puedo morir, eso me da miedo. Cuando te montas en esos aparatos que dan mucha vuelta, ¿ok? Eso estimula mucho esas crestas ampulares y eso provoca pues ese mareo, vértigo que pues a veces esos términos se intermezclan, pero tienen sus diferencias bien establecidas. Aquí yo no voy a hablar de eso porque, repito, eso es ya más de otorrino, fonoaudiología, si no me equivoco, hasta psiquiatría, ¿no? Hasta psiquiatría trata este tipo de cosas. Pero el punto de vista para la clase de hoy se debe a que hay estimulación excesiva de las estructuras del utrículo, sáculo y también de los conductos semicirculares. Me decía una profesora connotando terapéutica que, por ejemplo, un mareo, un poquito de agua, con una boca seca. Un mareo muy ocasional que ocurre es cuando uno va en un barco y hay mucho oleaje. Eso me acabo de acordar porque hace poco, no hace poco, ¿no? Hace poco, lo que pasa es que yo salgo menos que antes porque tengo mucho trabajo ahorita. Eso es bueno, pero antes salía mucho más. Me acuerdo que hace como 6 meses, ¿será? Un poquito más de repente, 8 meses, me fui a Contadora, ¿no? Quedó Contadora en barco, pues es como con la lancha rápida, fue como 1 hora y media o 1 hora y 15 minutos de viaje, pero el mar estaba picado. O sea, ese barco daba buco de vueltas, no, no vueltas, subía, bajaba, era marea buco, ¿no? Es un poco incómodo para alguien que no está acostumbrado como yo, obviamente. Decía la profesora esa, en su momento, que cuando a ti te da un mareo en el barco, una forma rápida de resolver el mareo ese es tirándote al agua, ¿sí? Porque en el agua ya tú vas, tu mismo cuerpo va con el movimiento del mar, que es lo que está provocando esa sobreestimulación, como que todo se alinea.
Siempre me quedé pensando en eso porque me parece que tiene sentido, ¿no? Lógicamente, yo no me tiré en mar abierto para que se me quite el mareo. Ahí moriré mareado, pero no moriré ahogado. Pero bueno, eh, siguiendo con la otra estructura, tenemos al conducto semicircular. Que recuerda que son tres. Esos conductos semicirculares tienen estas protrusiones que, en este esquema tan bonito, son las crestas ampulares o cristas ampulares, como lo dice acá. Esas cristas ampulares tienen bastantes hair cells, que lo que hacen ellos es detectar el movimiento rotacional de la cabeza y envían esa información a la rama vestibular del nervio vestíbulo coclear. Entonces, en este sentido, los conductos semicirculares y el utrículo y el sáculo se encargan de mantener el equilibrio. Por eso que son los famosos estructuras vestibulares. Esa palabra vestibular viene de equilibrio. ¿Ok? Recuerda que el equilibrio se mantiene a nivel del oído interno. ¿Ok? Gracias a estos conductos semicirculares, tú te orientas en el espacio y puedes mantener tu equilibrio y tu balance a pesar, por ejemplo, que te vayas a caer. Por eso es que no te caes, porque rápidamente tus crestas ampulares detectan esos movimientos y estabilizan la postura para evitar caerte, ¿no? Digo, si te caes ni modo, pero a veces tú tienes reflejos que evitan la caída, gracias a estas estructuras que reaccionan con bastante velocidad. Entonces aquí tienes esquemáticamente, perdón, histológicamente, tienes a la crista ampular, ¿ok? Ves que lo que más resalta de ella es este epitelio modificado, que se mete en células cilíndricas con unos esterocilios bien largos. Estas son las hair cells, ¿ok? Esas hair cells detectan ese movimiento giratorio de la cabeza y ayudan entonces a mantener el temita de el equilibrio, ¿ok? Entonces, si yo te pongo esto en el examen, esta estructura anatómica es la cresta ampular del conducto semicircular. Esta es una de las pocas que logré conseguir que sale en el Histology Guide. Bien, y la última estructura que estudiamos nosotros aquí es el conducto coclear. ¿Okay? El conducto coclear es el que va a permitir la audición. Entonces, en el conducto coclear, o sea, realmente lo que estamos viendo aquí es un corte que parece como un caracolito, ¿no? Sería un corte, pues, coronal, creo que aplica bastante bien. Bien, vamos a encontrar varios compartimentos en él. Se lo puse aquí con los colorcitos para orientarme y también para orientarme yo, obviamente. Y que se orienten ustedes, ¿no? Tenemos aquí la escala media, la puse en anaranjadito, que es lo que contiene endolinfa, ¿ok? Tenemos acá arriba la escala vestibular, que contiene perilinfa. Esas dos cavidades, esos dos compartimientos, están separados por esta membrana que recibe el nombre de membrana de Reisner, ¿ok? En esta membrana de Reisner habrá un epitelio escamoso simple, lo ves aquí esquemáticamente en blanquito, que permite el paso bien regulado de iones entre los dos compartimentos de endolinfa y perilinfa. Todo eso facilita el tema de la transducción de los estímulos, en este caso auditivos. Y acá abajo tenemos la escala timpánica, que está separada de la escala media por esta membrana pues basilar. Y ves aquí cómo en estas estructuras, estos son el órgano de Corti en verdecito, ves cómo se forman los axones que forman la rama coclear de ese octavo par craneal. Bien, eventualmente la escala timpánica y la escala vestibular se van a comunicar a través de esta estructura que se llama el helicotrema, que es como si fuera un camino que conecta. Aquí es como se conectan las dos cavidades. Tienes aquí la escala timpánica, acá la escala, perdón, la escala acá vestibular, la timpánica, y ves cómo se conectan aquí en este helicotrema, que ahí toda la perilinfa converge. Entonces, en este sitio del helicotrema, nosotros vamos a encontrar este epitelio que se llama la estría vascular o estría vascularis. Esa estría vascularis produce esa endolinfa entonces. Y también tiene muchos canales de potasio que le permiten ser un fluido rico en bastante potasio. Entonces, esas células de la estría vascular lo que hacen es agarrar todo ese potasio
y llevarlo a las hair cells del órgano de Corti que están aquí señalándolas con el cursor. Gracias a ese montón de potasio se genera el microambiente eléctrico óptimo para el análisis de estos estímulos auditivos. ¿Okay? Y ya para finalizar, lo último que tenemos aquí es el órgano espiral u órgano de Corti, que es donde las vibraciones de sonido de diferentes frecuencias son detectadas y enviadas entonces a el cerebro. Entonces, en el órgano de Corti encontramos un montón de hair cells, ¿ok? Tenemos hair cells que son las externas, que tienen, pues son aproximadamente 12,000, y también las internas, ¿ok? Que son más o menos 3,500. Todas ellas se encargan de detectar estas vibraciones de los sonidos y transmitirlas a, a la rama esta coclear del nervio, este vestíbulo coclear. Encontramos también aquí células de soporte, las falángicas y las pilares, que se encargan de proveer un microambiente óptimo para la transmisión de estos estímulos auditivos. Ves que en histología, pues, no es muy clara, la verdad. Aquí vemos algunas hair cells, las externas, por acá abajo las internas. Yo solamente me quedo con esta imagen de acá arriba, porque realmente la histología como tal, pues es duro conseguir imágenes comparables a las que vemos en los otros órganos y sentidos. ¿Okay? Entonces, las hair cells internas son las principales involucradas en captar estos estímulos auditivos o estas vibraciones auditivas. ¿Por qué? Porque cuando viene esa vibración deforma el esterocilio de esas hair cells. ¿Okay? Entonces, esa deformación progresiva, como lo ves aquí, gracias a este estímulo auditivo, genera información que es llevada al cerebro a través de esta rama de acá, que es la rama coclear del octavo par craneal. Entonces, el sonido viene del meato externo, ¿ok? Se transmite a través de la vibración de los huesecillos, y ahí viene entonces a la membrana oval, donde todo se transmite a la cóclea gracias a la endolinfa. Entonces, esa endolinfa eventualmente llega al órgano de Corti. Allí, gracias a ese montón de potasio, se transmite esa vibración a las hair cells, y ellas envían esta información a este nervio de acá, y él va directamente al cerebro, y allí nosotros analizamos pues el estímulo auditivo. Entonces, esta es más corta, esto es lo que tengo que decir por hoy. La verdad es que pues es más que toda anatomía. Repito, la histología pues está dura, asumo que algún día conseguirá algo mejor, espero yo. ¿Okay? A ver, muchas veces dudas, preguntas, comentarios. Profe, yo con el oído tengo una consulta. A una conocida le rompieron como la línea, eso es como una fasciecita que hay al inicio del oído y tiene como comunicación, ay, se me olvidó como, y ahorita por decir, ahorita se le vienen secreciones de su nariz y todo hacia, como salida hacia el oído, con una Bueno, ruptura que tuvo no me acuerdo ahorita el nombre de la. Eso es como una fascia que tiene ahí el mismo oído. bueno, puntualmente no me consta lo que me está diciendo, pues porque no conozco el caso como tal, pero tiene sentido porque parece mentira, pero todo lo que es nariz, no nariz que estás viendo aquí, la cavidad nasal como tal que conocimos en respiratorio, toda esa cavidad nasal está íntimamente relacionada con las estructuras del oído medio. O sea que no me extraña a mí que, desde el punto de vista anatómico, es posible y altamente probable que en determinado momento sea alteración de las barreras, hay comunicación entre esas dos regiones anatómicas. Realmente están relativamente bien interrelacionadas. Así que pues descabellado anatómicamente pues no me parece. No, la pregunta es, ¿esa membrana se regenera o queda eso, No sabré o decirte porque tiene que ir para, no conozco puntualmente para el cirugía? ejemplo, no conozco las circunstancias de la persona que tú me dices, así que no puedo decirte, pues, si no sé qué puntualmente qué tiene, pues la respuesta que te deba ser una respuesta no objetiva, ¿no? Eso habría que ver a la paciente bien, y eso realmente te lo puede comentar con mucha más propiedad un otorrino, que son los que realmente ven esta área de
de nariz y oído. Así que pues ahí hasta que no conozca bien los detalles no puedo emitir un juicio objetivo, la verdad. Sorry. ¿Qué más? Profe, las Sí. fositas y los apéndices preauriculares, ¿eso a qué se debe? ¿Más que todo malformaciones congénitas o qué Es tiene que que ver ahí? tendría que revisar qué son esas fositas. No, no, ahorita mismo Son no, como unos no. hoyuelos que tienen algunas personas así de nacimiento. Ah, ya yo sé lo que tú ves, unos huequitos que aparecen. Eh, es similar a la pregunta que me hacían ayer con respecto a que porque un testículo está más grande que el otro, más descendido, las mamas, ¿no? Son variaciones anatómicas que no tienen mayor repercusión fisiológica. Variaciones ahí, algún defecto de conexión de estructuras, pero realmente ese tipo de anomalías no tienen mayor repercusión o no deberán tener. Si fuera así, pues se pudieran corregir desde el punto de vista quirúrgico, pero si no molestan y no tienen ningún tipo de problema, pues así se dejan. ¿Qué más? Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, pues nos veremos entonces el viernes para hablar de el tema reproductor femenino, que es un poco más heavy. Voy a tratar que esa clase sea un poco más temprano porque a las 7 viene el gran evento de su segundo parcial. Vamos a ver si comenzamos ese día, qué sé yo, 3:30 o 4, para terminar más o menos a las 6, más o menos 2 horas. No creo que sea más de ese tiempo. Pero vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Yo creo que no debe haber mayor problema, ¿ok? Pero de aquí a allá vemos. ¿Ah? Bueno, chao, cuídense y que estén bien. Hasta luego.